Shalom Alejem, bienvenidos una vez más. Pasa a ustedes que están viendo el video esta mañana o esta tarde, en este día donde te encuentres. Vamos a estar hablando acerca de la parashá de esta semana, Nitzavim. Nitzamin es una palabra para decir estar de pie y se encuentra en Deuteronomio 29. También vamos a ver lo que viene hablando el profeta Isaías en Isaías 61 y lo que habla el Rav Shaul, el apóstol Pablo, en Romanos 10. Vamos a entrar en detalle cómo empieza la parashá diciendo que reunió Moisés a toda la congregación y les dijo que estuvieran de pie para entrar en pacto con el Señor, en Brit, en el Brit, en este pacto que Dios iba a hacer con el pueblo de Israel. Convocó la asamblea, trajo a todos y que les pidió que estuvieran de pie para recibir las palabras que iba a hablar. Moisés entonces envía que la bendición y la maldición estuvieran si obedecías sus mandamientos, la maldición si las desobedecías. Ahora, lo que quiere decir la parashá nos quiere dar a entender es que hay que estar firmes, firmes en los mandamientos del Señor, firmes también en la fe, porque se desarrolla este convenio, este brit, este, este contrato que iba a hacer Dios. Se te suponía que lo teníamos que hacer, como dice la palabra, no está lejos ni en el cielo para que no lo puedas hacer. Para que lo puedas hacer es que te lo doy. Entonces por eso se dieron los 10 mandamientos, que no tendrás otros dioses, que no tendrás, no te harás imagen de nada que hay en los cielos, que no dirás el nombre de Dios en vano, que guardarás el sábado, el Shabbat, el día de descanso lo guardarás para el Señor, que honrarás a tu padre y a tu madre, que no mentirás, que no robarás, que no cometerás adulterio, que no codiciarás y no matarás. Todos estos tipos, todos los mandamientos que se dieron en la Torah, en el convenio, en el pacto que Dios hizo con Israel, se suponía que era un contrato matrimonial en el cual este contrato, esta ketubá, llamada en hebreo, iba a ser algo que el pueblo de Israel iba a cumplir porque ellos dijeron que sí querían a seguir las palabras del pacto. Ahora, este pacto no se logró, no se completó y dijo que las consecuencias era la maldición. ¿Cuál fue la maldición? Que serían exiliados, serían esparcidos por todas las naciones y serían maldición en la tierra. Y de hecho Israel le ha pasado eso, ha sido excluido de la tierra de Israel 2 veces. La primera vez por la destrucción del templo. Estuvimos viendo los sábados pasados que estábamos estudiando los días, los Shabbats de consuelo, los 7 Shabbats antes de llegar a Rosh Hashanah, a Yom Teruah, que ya viene aproximándose, el día del despertar de la trompeta. Este Shabbat estamos recordando acerca de confortar al pueblo judío que aunque fue destruido el templo una segunda vez y ahora que el templo, Yeshua dice en Juan, dice, destruir este templo y yo lo reconstruiré en 3 días. Los judíos se quedan. El templo ha sido construido en 40 años. ¿Cómo dice que él lo va a reconstruir? Pero ahí el apóstol Juan mismo dice, el templo que estaba hablando era su cuerpo, era el sacrificio que iba a pagar por nosotros. El templo iba a ser destruido y en 3 días él iba a resucitar. Ese era el templo que estaba hablando Yeshua. ¿Por qué tenía que venir y ser quebrantado? Como la Torá fue quebrada, el templo fue quebrado, el otro templo fue quebrado, los mandamientos fueron quebrados por Israel, inclusive por todas las naciones. Todo el mundo ha quebrantado la ley de Dios. Todo el mundo ha quebrantado el brit, el contrato. Nadie puede llegar a la presencia de Dios hasta el lugar santo porque solo es santo. Entonces, ¿cómo es que somos salvos? ¿Cómo es que ha llegado la salvación? Es lo que trata de hablar el profeta Isaías cuando dice en Isaías 61, he aquí, vengo a hacer tu voluntad, Señor, y traeré libertad a los cautivos, libertad al espíritu al oprimido, haré que sean luz y traeré el año agradable del Señor.
o como dice en hebreo, el Yobel, el jubileo. Esas mismas palabras de Isaías 61 están en el Evangelio en Lucas 4, el primer sermón que Yeshua dio en la sinagoga. Precisamente esas palabras las repitió y las enseñó un día de Yom Kippur. El día de Yom Kippur estaba enseñando estas palabras al pueblo en la sinagoga, su primer sermón, su primer servicio en enseñarle, y además incluyó en ese mismo contexto en Lucas 4 acerca la inclusión de los gentiles, porque de acuerdo a lo que en la parashá nos está enseñando, el Brit Hadashah, el nuevo pacto que Dios hace, dice, lo hace, como dice en Jeremías 31, dice, este es el pacto que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y no vienen los gentiles incluidos. Entonces, ¿cómo entran los gentiles? Pero ¿qué más dice? Dice, el pacto con Israel y con Judá, nada más. Entonces, los gentiles, como dice el apóstol Pablo, el Rav Shaul, el Rabbi Shaul, apóstol Pablo, dice que de manera que nosotros estábamos alejados de los pactos de Dios, los gentiles que no eran parte del pueblo de Dios, ahora a través de Yeshua el Mesías, ahora a través de Yeshua y su sacrificio, nos ha acercado a Dios y nos ha hecho conciudadanos con Israel. En Efesios 2:19 habla que somos parte, todas las naciones son parte del pueblo de Israel. Ahora, el judío sigue siendo judío, Judá sigue siendo Israel, el pueblo de Israel. Pero el pueblo que se ha adherido a los pactos, que se ha adherido a Dios, que ha entrado al pacto con Yeshua, Dios lo mira como el pueblo de Israel, no como el pueblo judío, porque tenemos el pueblo judío que existe en la realidad y gracias a Dios eso es lo que se ha convertido en el pacto de Dios cuando dice, en los últimos días regresarán y obedecerán mis mandamientos. El pueblo judío ha regresado al pueblo de Israel en 1948 y ya ha empezado Dios a mover, a retraer todos los judíos de todos los mundos, de todo el mundo, de cada extremo, y al final los va a juntar a todos, los va a hacer que se vayan hacia Israel, que en modo que no quepan. ¿Por qué? Porque el Señor cumple su palabra donde dice, cuando obedezcas mis mandamientos, entonces te bendeciré, te restableceré, te pondré de nuevo y serás desposada, serás casada conmigo, serás adornada con piedras preciosas, serás llena y bendecida. ¿Qué tiene que ver los gentiles? Los gentiles, las naciones también vendrán y serán uno, un ejad con el pueblo de Israel, con el pueblo de Judá. En el Romanos 11 habla de que algunas ramas fueron desgajadas del pueblo judío para que pudieran entrar las naciones, para que pudieran entrar los gentiles, pero el árbol no son dos árboles ya. Dice que el árbol es uno solo, es un solo pueblo, una unidad, y la raíz de ese árbol es Yeshua, como lo dice Isaías 11, por lo cual este árbol se está alimentando de la rica savia de ese olivo, de la cual es el judaísmo de Yeshua. Los judíos, viene de ahí la salvación, de ahí vino Yeshua, y de ahí nosotros hemos entrado a estos convenios, a estos pactos, a esta realidad que Dios ha hecho por medio del sacrificio de Yeshua. Yeshua es el que nos sustenta, nosotros no somos los que sustentamos la raíz, sino Él es el que sustenta este árbol, tanto judíos como naciones. Pero entre el pueblo judío y el pueblo gentil, el día de hoy vemos que a veces no concuerdan. Pensamos que están opuestos, pensamos que el pueblo judío es uno, que el pueblo gentil es otro, que Yeshua es Dios de los gentiles, que Abraham, Jacob y Isaac es solo para los judíos, que el Antiguo Testamento es solo para los judíos, que el Nuevo Testamento es solo para los gentiles, para las naciones, cuando totalmente apartado de la verdad. Cuando Dios mira todo, mira una ejad. La Biblia es una ejad, una unidad de libros, 66 libros, por los cuales están intrínsecos, y lo que habla en el Tanakh lo explica en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento.
Lo que habla en el Nuevo Testamento lo explica en el Antiguo Testamento, en el Tanakh. Tanakh y Brit Hadashah uno a uno se complementan y revelan la verdad de Dios completa, no a medias, porque si solamente conoces el final de la película, entiendes un poco lo que pasó en la película, pero si no conoces el principio, cómo se desarrolló esa película, entonces el final no es lo mismo. Pero también cuando solo conoces el principio de la película y no conoces el resto y el final, te quedas como que, ¿qué pasó aquí? ¿Cómo está esto? Quedó en continuará. Y esto no se completó. Y a veces tenemos esas ideas en todo alrededor del mundo donde cada quien está pensando de una manera y de otra manera del otro lado. Y entonces la parashá de Nitzavim nos dice que estar firmes. ¿Estar firmes en qué? En el pacto del Señor, en la fe en Yeshua, porque Él es el único que pudo unir cielo y tierra, descender del cielo, nuestro Señor, para poder unirnos y llevarnos a Dios una vez más por medio de su sangre y de su sacrificio. Sin redención, sin remisión de pecados, sin la sangre del Mesías, de la persona que era santa, justa y digna, no podríamos haber completado la Torá, porque nosotros, todo el mundo, nos hemos apartado del Dios poderoso y de sus leyes. La hora es meternos en su presencia, con su Ruach HaKodesh, con su Espíritu Santo, y estar firmes, nitzabim, estar llenos de su presencia, estar en la fe de Yeshua. Agárrate de los tzitzit de Yeshua, de la fe, porque cada quien está obedeciendo, desobedeciendo, haciendo lo que quiere, pero en medio de toda esta tribulación, en medio de estos días de tinieblas, hay la luz, una pequeña luz, que es la que nos guía al Señor Yeshua. Pongamos la mirada en nuestro Salvador, pongamos la mirada en el Señor Yeshua, que Él es el que nos lleva a la verdad y la vida. Sin Él no podemos llegar al Padre. Es muy importante que entiendan que el Brit Hadashah, el Nuevo Testamento, fue hecho por Yeshua cuando dijo: esta es mi copa y este es mi pan, esta es mi carne. La copa es la sangre, el pan es mi cuerpo y es dado por vosotros. Esto se celebraba en Pesach, en Pascua, se venía practicando la liberación de Egipto. Ahora hemos salido de la liberación del mundo, estamos saliendo al reino celestial, al reino que nos va a llevar Dios en su presencia, con todo por lo que nos ha dado, bendecido, aunque tengamos tribulaciones, aunque pasemos fuertes pruebas, estemos en medio de tribulación, en medio de problemas, tienes que poner tu mirada en el Salvador. ¿Por qué? Porque de esa manera podrás caminar sobre los problemas, así como Pedro caminó sobre el agua, así mientras cuando vio la tormenta, cuando vio los vientos, cuando vio los problemas, cuando ve las tribulaciones, se hundió. Y entonces el Señor fue caminando en el agua y le dijo: hombre de poca fe, y lo levantó. Entonces, ¿qué es lo que nos falta? Meternos en nuestra cabeza que tenemos que tener fe. El justo por fe vivirá. Hay que practicar lo que podamos de Torah, de mandamientos. Hay que hacer justicia en este mundo, compartir con los demás nuestras bendiciones, clamar a Dios, pero llenarnos de su Ruach HaKodesh, llenarnos de su presencia y tener fe para poder estar nitzabim, estar firmes. Shabbat Shalom, y esa fue la parashá Nitzavim.